Pues bienvenidos, amados hermanos, gracias a Dios por un domingo más. Ya estamos en ¿qué es? El 10º mes ya de este año 2020, el 11 de octubre. Y como les he dicho, pues bueno, ya estamos prácticamente en el último trimestre del año. Y pues bueno, un año que ha sido complicado, un año difícil con la pandemia, un año también donde creo yo Dios ha estado probando los corazones, donde nos ha mostrado que la vida pues no tiene sentido si Cristo no está en ella, y creo que esa debe ser nuestra oración. Debemos de seguir orando para que Dios nos muestre cómo nuestra vida cristiana es una vida relevante, una vida que vale la pena vivir y que bueno, que contagie nuestra fe, nuestra confianza en Dios, pues algo que afecte positivamente a las personas que nos rodean. Sigamos orando. Bienvenidos todos los que están viendo desde su casa, amigos, seguidores de Cristo, amada iglesia. Bienvenidos, hermanos, a una nueva reunión de nuestra iglesia. Y pues bueno, como lo he dicho, seguimos hablando del libro de Apocalipsis, la última revelación, y estamos en esta etapa de la historia de la iglesia, que son los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y pues bueno, en esta ocasión, pues bueno, vamos a seguir hablando de un tema que yo considero importante, y hemos comenzado a ver el testimonio de la historia y de aquellos grupos de fieles en la iglesia de Filadelfia que fueron motivados por su Señor, el Santo y el Verdadero, quien los llevó a dar sus vidas a proclamar el amor de Dios en un tiempo de gran avivamiento del Señor. Y hoy vamos a continuar hablando de esos hombres y grupos que siguieron las pisadas del Santo y Verdadero, quien les dio una puerta abierta, que ese ha sido el tema consistente. Y también veremos la mano de Dios en eventos que prepararon la historia para mantener puertas abiertas prácticamente en todo el mundo. Y desde ahorita quiero comentar y quiero hacer énfasis que bueno, en las siguientes 3 transmisiones vamos a seguir hablando de este punto de la historia. Quizás para algunos será un poco tedioso o no importante, pero yo pienso, y es mi oración, que el entender lo que Dios ha hecho en la historia nos va a confirmar la verdad de la Biblia y la importancia que tiene que nosotros como seres humanos encarnemos la verdad. He insistido mucho que muchos de nosotros conocemos la Biblia, nos sabemos de memoria muchos versículos, pero qué difícil es tomar este libro y conectarlo con el corazón y sobre todo con la vida diaria, porque una cosa es leer la Biblia, una cosa es estar orando y otra cosa es estar el lunes con los problemas reales, con la vida cotidiana, batallando con la economía, con la familia. Allí es donde debemos de aprender a confiar en Dios y a poner en práctica la verdad de la Biblia. Y vamos a ver que estos hombres que hemos estudiado reflejaron en su vida una verdadera pasión, pero sobre todo una verdadera obediencia a este libro. Y por eso considero muy importante estar hablando de la historia para que veamos personas de carne y hueso que vivieron la verdad de la Biblia. Ahora, he hecho énfasis que estas iglesias sí existieron. Son 7 iglesias locales que en el tiempo del apóstol Juan Dios tenía ya preparadas. Había más iglesias. Es muy importante entender que ya el Evangelio, desde que Pablo comenzó la obra misionera desde Antioquía, en Hechos capítulo 13, en el año, no sé, 60, por ahí, después de Cristo, pues bueno, ya van 30 años, 40 años que el Evangelio ha sido esparcido en Europa, ha llegado a Asia, en especial a Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y bueno, obviamente ya para finales del primer siglo, el Evangelio ha sido regado en toda esa región, y hay muchas iglesias, pero Dios escogió 7 iglesias de forma sabia, de forma soberana, para dar un perfil de estos 2000 años de la historia. Tenemos que recordar que la Biblia tiene básicamente 3 aplicaciones prácticas. La histórica, es decir, lo que sucedió, en verdad estaba allí. Las cosas que narra la Biblia no son mitos, no son leyendas, no son cuentos, es historia, la historia de un pueblo, la historia de Jesucristo y la historia de sus propósitos. Pero bueno, y la segunda aplicación es doctrinal, es decir, principios, verdades que aplican a cualquier época de la historia, y en este sentido tenemos que entender que Dios transpuso a Juan
2000 años, lo llevó a nuestro futuro y le explicó que estas 7 iglesias tenían que ver con los 2000 años de periodo de la cristiandad en este tiempo hasta que el Señor venga por su iglesia. Y hasta estas alturas hemos visto 5 periodos de la historia de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, y ahora estamos viendo la iglesia Filadelfia. Y esta iglesia se caracteriza por ser la iglesia misionera. Entonces estamos hablando de Filadelfia, la iglesia misionera, cuarta predicación, cuarta reflexión, cuarta transmisión. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que la historia es tu historia, sabemos que la Biblia es el testimonio infalible de tu verdad, la revelación de tus propósitos para la vida del hombre. Y Señor, qué apasionante, qué hermoso es poder conectar la verdad de la Biblia con tus eventos en la historia. Yo te pido, Señor, que estas transmisiones en las que haremos mucho énfasis en la cuestión histórica puedan ser de bendición, podamos aprender y conectar nuestra vida con esos hombres, con esos grupos, con esas cosas que tú hiciste, y que bueno, que hasta el día de hoy somos resultado de eso. Fue gracias a la fidelidad de hombres y mujeres que pagaron un precio muy alto por servirte, que hoy podemos nosotros tener la verdad en nuestros corazones y una palabra, una Biblia confiable, resultado, fruto de hombres y mujeres, repito, que invirtieron sus vidas en la causa. Ayúdanos, Dios, en alguna manera de ser inspirados, de ser motivados a vivir una vida diferente, a entender que en este mundo pues nada nos llevaremos y que lo que más importa es lo que hagamos para ti, aquello que invertimos en la vida eterna, aquello que tiene que ver con nuestro espíritu, con tu verdad, con las personas que podemos influir para que te puedan conocer y creer en ti. Padre, toma el control de esta enseñanza, bendice a todos aquellos que estarán escuchando a través de estas transmisiones, y mis hermanos que estamos aquí también podamos ser edificados. Quita cualquier distracción. Sabemos que el ambiente afecta mucho con los ruidos, pero te rogamos, Señor, que nada de eso impida que tu verdad pueda ser cerrada en nuestros corazones. Te damos gracias por ello y te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a volver a nuestro texto, que es Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Ha sido nuestro texto base desde hace 3 predicaciones, porque estamos hablando de la iglesia de puertas abiertas, que es la iglesia de Filadelfia. Y dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y esta es la declaración a la que voy a hacer énfasis, repito, en las siguientes transmisiones, porque vamos a ver que en la historia de la iglesia, el mejor tiempo en donde hemos visto en la historia las puertas abiertas de la mano de Dios para predicar el evangelio, fue en este periodo de la iglesia, que habla del 1700 al 1900, después de la Reforma Protestante, en donde hablábamos de que Dios preparó el escenario para que la palabra de Dios pudiera ser leída y recibida por cualquier persona, por la gente común y corriente, porque este libro fue escrito para la gente común y corriente. Cristo nos revela que tenemos que tener la actitud de un niño cuando vamos a la Biblia, sin prejuicios, sin deseos de conocimiento intelectual. Y esto nos dice algo muy importante, que si la Biblia dice algo que un niño de 6, 8 años no entiende, entonces no es importante. Y por eso es bien importante que entendamos que la palabra de Dios es un libro sencillo, un libro que podemos aprender de él por la revelación del Espíritu Santo aplicada a nuestro corazón. Entonces, en este punto, vamos a ver que esta iglesia en verdad recibió puertas abiertas. Y repito, vamos a estar hablando de historia, mucha historia. En la transmisión pasada, yo quise hacer mucho énfasis en nuestro contexto. ¿Por qué somos bautistas? Nuestra genealogía, una genealogía espiritual que tiene una línea confiable, una línea de hombres y mujeres que con sencillez vivieron en la palabra de Dios verdades prácticas y que aún, aunque en su tiempo no eran populares y no eran aceptadas por la iglesia-estado, ellos decidieron confiar en Dios, obedecieron la palabra y pagaron un alto precio. Y bueno,
decíamos que nosotros como movimiento, que no es lo importante, pero en este sentido, como traemos el apellido Bautista, veíamos que los bautistas fueron un grupo que no salió de la Reforma y que fueron fieles a la palabra de Dios, y nosotros somos aquellos que hemos recibido ese legado. Sin embargo, repito, jamás vamos a defender nuestra posición bautista por encima de nuestra relación con Dios, con el Señor Jesucristo, porque al final del día ninguna denominación, ningún grupo religioso va a dar la vida eterna. Sabemos que la vida eterna está en una persona, y esa persona es Jesucristo. Y por eso nosotros entendemos que lo más importante es la relación personal que tenemos con Dios. Sin embargo, no vamos a demeritar la importancia de entender nuestra historia para saber de dónde venimos, saber en dónde estamos colocados, y así entender cómo podemos ir adelante teniendo una verdadera identidad de nuestra fe y nuestras convicciones. Ahora, terminábamos hablando, repito, de estos movimientos, en especial de los anabautistas, que tuvieron un paso, ¿verdad? Que dieron un paso importante, que tuvieron un papel importante para dar fruto después a las iglesias bautistas. Ahora, ¿qué podemos decir de esta historia? Bueno, pues que todo lo que Dios hace, Satanás lo quiere destruir. Y en realidad, lo que vemos en la historia, después de este comienzo, donde Dios empezó a trabajar con hombres, vemos una persecución implacable. Los anabautistas son vistos como una amenaza. Hay un evento histórico que habla de un alzamiento armado que se dio en 1534 en la ciudad de Münster, en Westfalia, que es atribuido a los anabautistas. Y eso lo podemos ver, cualquiera puede entrar ahora al internet, y podemos checar eso. Y bueno, cuando se levanta este movimiento armado, es el pretexto para considerar a los anabautistas fanáticos y desordenados por no someterse a la iglesia-estado. Y empiezan a ser perseguidos, escúchenme bien, hermanos, los anabautistas comienzan a ser perseguidos tanto por católicos como por protestantes. Esto lo quiero enfatizar porque no somos protestantes. Tenemos que entender eso. Y entonces, este grupo ha sido perseguido por los dos. Ahora, si fuéramos protestantes, entonces, ¿por qué los protestantes nos persiguieron? Digo, hablando de mi identidad como anabautista o como bautista. ¿Y por qué los perseguían? Bueno, porque eran aquellos, acuérdense que les dijeron anabautistas porque los acusaban de rebautizar. Ya explicábamos que en realidad el bautismo, en primera, la palabra bautismo significa sumergir o sepultar. Entonces, nadie puede decir que se ha bautizado echando agua en la frente, porque no es el uso correcto de la palabra. La palabra significa sumergir. Entonces, si yo le echo agua a alguien en la frente, no lo estoy sumergiendo, estoy esparciendo, es un rociamiento. Entonces, desde el punto de vista etimológico, en realidad los anabautistas no estaban rebautizando, porque no eran bautizados, estaban en realidad bautizando por primera vez. Y segunda, los acusaban también de ser detractores del bautismo de infantes, porque establecimos la verdad bíblica de que el bautismo no puede ser llevado mientras la persona no sea salva, no entienda que Jesucristo es su único y suficiente Salvador y se identifique con la muerte, sepultura y resurrección, que es lo que representa el bautismo. Entonces, obviamente, basados en estas dos cosas, pues el bautismo que se manejaba en la iglesia-estado, tanto protestante como católica, no tenía ningún sentido bíblico. Entonces, cuando los anabautistas empiezan a practicar el sentido correcto de las escrituras, del bautismo, empiezan a ser perseguidos. Ahora, ¿qué hicieron tanto los protestantes como católicos con los anabautistas? Bueno, cuando los mataban, los amarraban de los pies y de las manos, los llevaban al río y los arrojaban y les decían, ya que quieres agua, ya que quieres sumergirte en agua, te vamos a echar en el agua. Y obviamente así murieron muchos anabautistas ahogados bajo el pretexto sádico, sarcástico de decir, tú haces mucho énfasis en el agua como para sumergirte, para tener un verdadero cuadro de la representación del bautismo, pues así vas a morir.
Así que tenemos que reconocer, hermanos, de que no era algo sencillo tomar decisiones para seguir a Dios en ese tiempo. El día de hoy es interesante porque nosotros como cristianos sabemos que el bautismo nos salva. Sabemos que nosotros somos salvos, repito, por la identidad que podemos tener, nuestra confianza que tenemos en el sacrificio suficiente de Jesucristo en la cruz. Sabemos que no podemos agregarle nada ni quitarle nada. Pero es interesante porque cuando nosotros somos confrontados con el bautismo bíblico, muchos creyentes tardan en obedecer por la presión del qué dirán, de por qué lo voy a hacer, si ya me bautizaron de niño, cuando hablamos del contexto de nuestra cultura judio-cristiana. Y es interesante porque muchos que aceptan a Cristo, hoy todavía, cuando no nos van a matar, cuando nadie nos va a perseguir, es interesante que muchos cristianos no quieren dar este paso de obediencia, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que en verdad se puede predicar de él, hablando de ser un bautismo para salvación. Pero bueno, simplemente lo hago como comentario. Ahora, después de los anabautistas y de estos movimientos que vimos, yo me desvié un poquito y hablé un poco de los bautistas, quiero regresar a otro grupo importante que Dios usó en este comienzo de la iglesia de Filadelfia, y son los menonitas. Bueno, obviamente se llaman así por un hombre llamado Menón Simón. Él viene de herencia anabautista. Ahora, Menón viaja por Europa para predicar a los anabautistas esparcidos. Él resaltaba el pacifismo y repudiaba la violencia. Su nombre menonita se asocia con el repudio total a la violencia. Entonces, obviamente, este hombre, siendo menonita, siendo anabautista, empezó a predicar, pero con cierta influencia que él dejó en un grupo. Y bueno, algo que tenemos que entender es que a la mayoría de los descendientes modernos de los anabautistas se les llama menonitas. Los menonitas envían misioneros por todos lados. Los menonitas envían misioneros por todos lados, y en Sudamérica hay muchos. Y yo estoy seguro, hermanos que me escuchan y hermanos que están aquí, han visto algún menonita, porque inclusive hasta el día de hoy, pues predican mucho la vida austera. La mayoría son de lugares rurales, vienen a las ciudades a recabar fondos, ¿verdad? Económicos, venden quesos, la mayoría los conocemos por vendedores de quesos, y traen sus overoles, ¿verdad? Y pues bueno, esto obviamente es porque él predicaba que la vida austera era la vida que deberíamos de buscar. Ahora, repito, cada grupo, basado en su experiencia, en la cosmovisión de su líder, podrían tener ciertas formas de practicar. Lo importante era la base bíblica fundamental que tenían como identidad en las verdades más importantes de la Escritura. Ahora, los menonitas llegan hasta Moravia. Y bueno, en este punto, hablando de Moravia, vamos a ver el énfasis, porque en siguientes transmisiones yo voy a hablar mucho de los moravos. Es un grupo de creyentes que en verdad hasta el día de hoy me humilla la forma en que ellos dieron pasos de fe para obedecer a su Señor. Los moravos tuvieron un alto grado de consagración a Dios que vamos a aprender, pero bueno, por eso consideré importante que bueno, en realidad los moravos fueron influidos por los anabautistas, que después Menón fue él un anabautista, y bueno, como consecuencia llegaron a Moravia. Y bueno, Moravia es una región de la República Checa, y bueno, pues hoy, el día de hoy, hablando de los menonitas, hay tres grupos que todavía existen en el mundo. Son los llamados hermanos de Suiza, y Alemania del Sur, los menonitas de Holanda y los uteritos de Moravia, que son de los que vamos a hablar más adelante. Ahora, los menonitas originalmente creían y practicaban lo que nosotros tenemos. Hoy en día, repito, tantos años, ha habido un montón de diversidad de prácticas,
y creencias, pero tenemos que hacer honor a la verdad de que en su tiempo fueron un grupo que Dios fue preparando para poder esparcir la verdad del Evangelio en las regiones de Europa. Ahora, vamos a entrar a un aspecto que considero importante para hablar de la mano de Dios en la historia de Europa. Es muy importante que entendamos que nuestro Dios no es un Dios que lo podemos encerrar en una cajita y tener una idea, ¿verdad?, de un Dios chiquito que solamente está pues en los grupitos pequeños, allí escuchando nuestras pequeñas necesidades. No estoy menospreciando eso. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios global y que Dios tiene en control el universo entero, ¿sí? Dios tiene en control cada cosa. Él es un Dios que está por encima de la creación, que está por encima del tiempo, está por encima del espacio y de cualquier cosa. Sin embargo, Dios también ha dejado que el hombre, a través de la historia, vaya tomando sus decisiones. Desde el huerto de Edén nos ha dado ese privilegio, porque Dios no está buscando gente que lo busque o que le sirva de forma autómata. Dios nos ha dado un libre albedrío. Ese es el don más grande, vamos a decirlo desde el punto de vista humano, que Dios nos ha dado, la libertad de elegir, la libertad de tomar decisiones. Sin embargo, Dios también, previendo que la importancia del Evangelio tenía que estar esparcido por todo el mundo, ha tenido su mano en la historia y ha estado trabajando con personas que se han dejado usar. En este punto vamos a hablar de eventos que abarcan del 1550 al 1600, más o menos en 50 años, se fueron dando eventos en Inglaterra que fueron importantes para que nosotros hoy podamos decir que tenemos el Evangelio en nuestras manos. Dice un dicho, ¿verdad? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, qué importante es ver cómo Dios se ha dejado su mano en la historia. Nos vamos a hablar un poquito de algunos monarcas de Inglaterra y primeramente quiero hablar de María Tudor. María Tudor, inclusive cualquiera que quiera aprender un poquito más de la historia, métanse en Netflix, no es comercial, ¿verdad? Y hay una serie que se llama Los Tudors. Y bueno, es la vida de Enrique VIII y todas sus aventuras y, bueno, situaciones. Bueno, es de este tiempo histórico que quiero que veamos cómo Dios empezó a trabajar. María Tudor era hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón era su mamá. O sea, los papás de María Tudor son Enrique VIII y Catalina de Aragón. Ahora, ¿qué hizo esta mujer? Persiguió a los creyentes y a todo el que tuviera apariencia de protestante. Ahora, antes de seguir con la diapositiva, ahora, ella tenía un sobrenombre que es María la Sanguinaria, ya la había yo mencionado. Hasta el día de hoy hay una bebida que se llama como ella, Bloody Mary, ¿verdad? Eso significa María la Sanguinaria. Entonces, cada vez que pidas un Bloody Mary, estás haciendo honor a eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, el asunto es que esta mujer era absolutamente obediente y sumisa al Papa. Y ella quería restaurar la supremacía del Papa sobre Inglaterra. Ese es el contexto de las motivaciones de esta mujer. O sea, ella quería que volviera a restablecerse la supremacía papal en la nación de Inglaterra. Ahora, todo lo que tuviera que ver, como dije aquí, con apariencia de protestante, ella lo perseguía. En el periodo que predicó, y es uno de los fieles que no mancharon sus ropas, no sé si se acuerden, hablamos de Juan Knox. No, fue en el tiempo de la Reforma, hablábamos de que él fue el que comenzó la Reforma en Inglaterra, y bueno, Juan Knox, él estuvo predicando en Inglaterra con mucho fervor, y obviamente esto hizo que hubiera una guerra espiritual, en donde, bueno, Juan Knox, ¿verdad?, predicando y estando María Tudor en el trono, ella quemó a más de 300 herejes. O sea, es decir, cualquiera persona que se opusiera a la Iglesia-Estado, que fuera opuesta a esta postura, era considerado hereje.
Como hoy en día sabemos, por ejemplo, de una religión que algunos grupos son radicales, como el Islam, están en la misma postura, ¿verdad? No estás con nosotros, eres hereje. ¿Y qué hacemos con un hereje? Lo matamos. O sea, son doctrinas demoníacas. O sea, tenemos que reconocer que todas estas posturas vienen directamente del propio diablo. Y bueno, vemos que María Tudor pues tuvo esta terrible situación y actitud hacia los cristianos. Ahora, resultado de esto y la predicación de Juan Knox, ella cayó, fíjense cómo es Dios, ¿verdad? Y ahora asciende al trono otra mujer. Esta mujer es Isabel I. Ella también es hija de Enrique VIII, pero con Ana Bolena, que fue otra esposa que tuvo Enrique VIII. Ahora, es interesante porque cuando tú ves la historia, pues ves que Enrique VIII era de lo peor, ¿no? Era un tipo intolerante, un tipo egoísta, mujeriego, pero es interesante, repito, cómo la mano de Dios, aún en medio de un montón de carnalidad y pecado en una persona, puede empezar a actuar a favor de sus propósitos. Y en este sentido, Ana Bolena traía herencia y fe en su corazón del Evangelio, ¿sí? Ella fue influida por la sola fe y la sola escritura y empezó a practicar en su corazón las verdades de la Biblia. Entonces, ella obviamente influyó en el corazón de su hija Isabel. Ahora, lamentablemente, por la actitud de Enrique VIII y un hombre que, repito, fue muy malo, pues bueno, inclusive Ana Bolena muere muy joven de su hija. Cuando tenía Isabel, creo que 6 a 8 años, el rey VIII mata a Ana Bolena. Pero lo importante es cómo desde niña Isabel I tiene en su corazón el testimonio del Evangelio. Y bueno, ella se convierte a Jesucristo. O sea, Isabel I es una verdadera creyente. La historia revela que dio testimonio de su verdadera conversión y su relación con Cristo. Ahora repito, Isabel es creyente y cuando llega al trono de Inglaterra, entran en los tiempos más gloriosos de toda la historia. Ahora es interesante, hermanos, porque tenemos que reconocer que la relación con Cristo es personal, ¿sí? Por muchos años yo he oído a unos cristianos orando porque Dios ponga un presidente cristiano en México. Y sería lo ideal, ¿verdad? Pero al final del día eso no es lo importante. Lo importante son las decisiones que tomamos nosotros, ¿sí? Sin embargo, tenemos que reconocer que en un periodo donde las monarquías tenían un poder absoluto, Dios sí usó a hombres y mujeres claves para marcar la diferencia en el rumbo de la historia. Y en el caso de Isabel I fue algo determinante que Dios usó para que el Evangelio pudiera predicarse e irse cumpliendo sus propósitos. Ahora, ¿qué hizo Isabel I? Lo primero que hizo fue restablecer la apertura al protestantismo. Ahora, repito, he dicho mucho que no somos protestantes, ¿sí? Y lo voy a sostener. Sin embargo, tenemos que reconocer que el valor que tuvo el movimiento protestante es que regresaron a la Biblia, ¿sí? Se le regresó la Biblia al pueblo, ¿sí? El problema que hubo en el tiempo de Tiatira, en el tiempo del papado, del año 500 al 1500, donde el poder absoluto en Europa lo tenía el Vaticano, el problema que hubo fue que se les quitó la Biblia a la gente común y cualquier persona que osara buscar información, conocimiento, no solo ajeno, no solo a la Biblia, sino a la ciencia, cualquier cosa, era hereje y lo mataban. Entonces, un valor, por eso ser cristiano en ese tiempo fue difícil, porque la Biblia no era predicada de forma abierta. Ahora, cuando la reforma comenzó, todos esos fieles que vimos también que no mancharon sus ropas, que habían orado y habían mantenido su postura hacia la palabra de Dios, aún en medio de la persecución, dio fruto en la reforma, porque ahora ya Dios estaba preparando el escenario para que la libertad religiosa se diera en toda Europa.
algo que era imposible antes del siglo XVI. Ahora, la Reforma Protestante dio eso, o sea, algo que tuvo la Reforma Protestante fue que le dio libertad a la gente, bajo sus reservas de lo que hicieron con los anabautistas, ¿verdad? Ahora, cuando Isabel I toma el trono, ella entiende que la palabra de Dios debería de ser predicada con libertad, y por eso es un momento clave en la historia de Europa, porque ella entiende que la palabra de Dios es la que va a hacer la diferencia en la vida de sus súbditos y en la vida del mundo entero. Algo que Dios puso en su corazón. Ahora, muchos, si tú vas a la historia, y repito, y ahora en internet podemos buscar la historia de Isabel I, muchos podrían atacarla como una mujer que persiguió católicos. Ahora, lo que tenemos que reconocer es que hubo varios atentados en contra de su vida, porque obviamente la veían como una amenaza y la quisieron matar varias veces. Varias veces Dios la guardó de que la asesinaran. Ahora, el Papa de ese tiempo, bueno, eso ya lo hizo, ahora abre la puerta para que ella pueda ser distribuida libremente. Creo que esa no la había puesto, sí. Ahora, la que sigue. El Papa de ese tiempo excomulgó a Isabel, ¿sí? Pero no solo se quedó ahí. O sea, él dijo, no, esta mujer pues no está sometiéndose a la voluntad de Dios y por tanto la excomulgo. Ustedes saben que es una práctica, una postura de la Iglesia católica. Ahora, el Papa no solo se queda allí, sino que ahora invita a España a invadir Inglaterra. O sea, qué interesante, ¿verdad? Con todo el amor de Dios, vamos a invadir una nación porque no quiere someterse a Dios. Qué increíble, porque como lo he dicho, las peores atrocidades que se han vivido en la historia se han hecho en el nombre de Dios. Eso es terrible, por eso hay tanto ateo, porque dicen, no, creer en Dios es lo peor. Pues, son gente loca, fanática, hacen un montón de tonterías, y en cierto sentido, así ha sido en muchos casos. ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de desprestigiar a Dios con la vida de los que creen en Dios, ¿verdad? Ahora, eso no quita la verdad de que hay un Dios amoroso y que hay un Dios que quiere que reflejemos al verdadero Dios. Por eso estamos hablando de la historia, de la mano de Dios en la historia, de hombres que en verdad reflejaron lo que era el Dios de la Biblia. Ahora repito, entonces, empieza un momento clave en la historia de Europa, porque entonces, resultado de tomar el trono Isabel I en Inglaterra, y no tener una postura sumisa al Papa como su hermana, entonces el Papa lo toma personal, la excomulga y le declara la guerra, pero usa a España. Tenemos que entender que España en ese momento era la potencia mundial, porque había descubierto América y habían empezado a recibir mucha riqueza de las colonias americanas, ¿sí? La flota española era invencible desde el punto de vista humano en su tiempo. Era la potencia mundial. Entonces, lo que se está presentando en la historia para la nación de Inglaterra y para la reina Isabel no era cualquier cosa. Era un asunto que estaba moviendo los cimientos de la estabilidad de su nación. Era un momento clave para poder ver qué iba a pasar, y este momento histórico, escúchenme bien, va a determinar el rumbo de la historia y el rumbo de la eficacia de la predicación del Evangelio hasta el día de hoy. Dios ha estado en la historia poniendo sus manos. Y podemos irnos más atrás, porque nada más un poquito, es un paréntesis que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo aquí. Pero hablando de la mano de Dios en la historia. Ustedes saben que los moros, ¿verdad? El Imperio Otomano tuvo subyugada a España. ¿Sí? Increíble, por siglos. Y fue años antes de que descubrieran América que se pudieron liberar del yugo musulmán. ¿Sí? Ahora imagínate que hubiera llegado España con el Islam. Ninguna mujer de aquí podría traer ahorita bueno, comenzando estaríamos aquí, estaríamos dentro de una mezquita, ¿verdad?
y las mujeres del lado izquierdo, los hombres del lado derecho y con sus turbantes, ¿verdad? Otra historia hubiera sido de América, de nuestra historia. Fíjense, o sea, la mano de Dios ha estado en eso, hermanos. La mano de Dios. Imagínense que hubiera estado el Islam aquí. Es una de las religiones más impositivas e intolerantes que han existido, ¿sí? Hasta el día de hoy, sobre todo los movimientos radicales, siguen pensando que estamos en las cruzadas y siguen pensando que hay dos facciones, o sea, los cristianos y los musulmanes. Y en el nombre de Alá voy a matar muchos cristianos. O sea, no, sería terrible. Pero bueno, volviendo a la escena, tenemos que entender un asunto, el conflicto con España. Repito, el Papa lanza una cruzada contra Inglaterra y como ya lo dije, la Armada Española se lanza en 1588 para establecer a Felipe II de España como rey de Inglaterra. Ahora, otra vez lo repito, no era cualquier cosa, porque la potencia mundial de ese tiempo era España, y España lanza hacia la isla de Bretaña 130 naves y 30,000 hombres, que era con lo que contaba como poderío militar. O sea, no era cualquier cosa. Entonces la situación se hizo complicadísima, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya era un enfrentamiento increíble donde iba a pagar un precio muy alto la corona inglesa con esta situación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Esa es la parte que quiero que entresaquemos y veamos con los ojos de la voluntad de Dios lo que está sucediendo en la historia. ¿Qué es lo que está pasando? Es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una reina creyente en Inglaterra, ¿sí? Y ahora hay un rey católico en España tratando de derrocarla, queriendo imponer la autoridad papal, ¿sí? Entonces, es un asunto que va a ser clave para que la palabra de Dios pueda ser predicada o pueda ser sofocada. Ahora, lo voy a decir en otras transmisiones, pero haciendo honor a la verdad, cuando vinieron los españoles a América, ellos dijeron que venían, hablando de la Iglesia Católica que vino con España, ellos dijeron que venían a evangelizar a los salvajes. Ahora, por 300 años ni una Biblia hubo en México. ¿Cómo los evangelizaron? Pues con la espada. Y no fue una evangelización, fue una imposición religiosa. Y no solo eso, sino un sincretismo religioso, porque se hizo una mezcla de creencias prehispánicas con prácticas cristianas, ¿sí? Y sería otra historia hablar de ese sincretismo y esa mezcla de lo pagano con lo cristiano. Pero bueno, el asunto que quiero que entendamos es que en realidad sí era un asunto importante entender lo que Dios estaba queriendo hacer y cómo Satanás estaba queriendo obstaculizar todo eso. Ahora, toda esta guerra se dio porque una reina creyente abrió la puerta a la Biblia en su reino. Eso era. Todo tenía que ver con la Biblia. Recuerden, ¿cómo llegó Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho. Fue el cuestionamiento. Con que Dios os ha dicho. ¿Qué cuestionó Satanás a Eva? La palabra de Dios. ¿Y qué hizo Eva? Dudó de la palabra de Dios, porque a quien le dio la palabra a Dios fue a Adán. Cuando Dios le dijo a Adán que no probara del árbol de la ciencia del bien y del mal, todavía no existía Eva, si uno pone atención a la historia bíblica, a la narración. Entonces, Eva recibió la información de su esposo. ¿Qué tenía que tener Eva? Fe en la palabra de Dios transmitida por su esposo. ¿Sí me explico? Tú y yo no estuvimos cuando Moisés recibió los 10 mandamientos.
Tampoco estuvimos cuando Pablo recibió del Espíritu Santo las cartas que él escribió. Tampoco cuando Juan escribió en la isla de Patmos el libro que estamos estudiando. Pero estamos igual que Eva. Tenemos dos opciones más bien. Una, creerle a Dios o no creerle a Dios y caer como Eva en un estado de pecado. Es lo que estamos viendo en la historia de Inglaterra. Una reina está queriendo que la gente reciba la información de la palabra de Dios, porque de ella depende el testimonio de la verdad, no de una institución que nos diga qué dijo Dios y qué no dijo Dios. Dios nos libre de caer en manos de un hombre para decirnos quién se puede ir al infierno o al cielo. Es Dios. La palabra de Dios debe de quedar libre en cada lugar de este mundo. Volviendo al mundo de los países cerrados, al Evangelio, ese es el precio que pagan los misioneros que entran a países donde está prohibido predicar, porque entran con la Biblia como si fuera droga o algo peor. O sea, no es algo ingenuo. O sea, ¿por qué creen que Satanás ataca tanto este libro? Porque sabe que en él tenemos palabras de vida eterna. De eso se ha tratado la historia. El lugar que Dios ha puesto, el lugar en que la Biblia llega, porque Dios la ha puesto como el único testimonio para poder aceptar la verdad o rechazarla. Entonces, Dios ha puesto una reina creyente en Inglaterra. Y bueno, ahora hay un rey católico que quiere quitarla y todo porque una reina creyente abrió la puerta a la Biblia. Ahora, los líderes españoles de esta flota marítima militar, el duque de Medina, Sidonia y el duque de Parma, pueden verlo en la historia, emprenden su viaje para atacar a Inglaterra. Ahora, el problema es que no se ponen de acuerdo en cómo atacar. Entonces, el líder de la flota de Inglaterra, que era totalmente irrisoria en comparación con la flota española, el capitán Sir Francis Drake, repito, lo pueden ver en la historia, este capitán del corsario, famoso también, él atacó la flota española en este tiempo donde no se ponían de acuerdo y los deja en confusión. ¿Qué pasa? La flota española se reagrupa y cuando empiezan a querer otra vez atacar, para empezar otra vez su intento de vencer a la flota inglesa, ellos dicen, vámonos a la costa occidental de Inglaterra. Sin embargo, mientras ellos están planeando su nueva táctica para atacar a la nación de Inglaterra, lo que no contaban ellos es que en las costas de Inglaterra había un grupo de hombres y mujeres cristianos de rodillas clamando por clemencia. Ahora, muchos no lo van a creer y muchos pueden pensar que eso es casualidad, pero en cuanto ellos empiezan a orar de forma insistente cuando ya la flota española está por llegar y hacer estragos con la flota inglesa, se levanta una tormenta tan grande que prácticamente, eso está en la historia, hermanos, arrasa completamente con la armada española. Prácticamente los soldados ingleses ni la mano metieron para que toda la flota militar de España, la potencia militar de ese tiempo, quedara completamente hundida en el mar. Obviamente en eso está Dios. Queda hundida. La armada española quedó hundida sin que me diera ningún inglés, prácticamente. Después de eso, ven la historia, después de esto, España cae como potencia mundial y Dios coloca a Inglaterra como la potencia.
Y a partir de ese tiempo, mis hermanos, a partir de ese tiempo hasta el día de hoy, la nación de Inglaterra sigue en el escenario para tomar decisiones en el rumbo del mundo entero. Nada más basta por ver lo que hicieron ahora con el Brexit, ¿verdad? Donde ellos dijeron, nosotros no necesitamos de la Comunidad Europea, nos vamos a salir. Y sacudió toda la economía y toda la situación financiera. Hasta el día de hoy Inglaterra sigue siendo un país que marca antecedentes en el rumbo del mundo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Dios estuvo en todo esto. ¿Por qué? Porque la colonización del imperio inglés, ahora no voy a entrar en los detalles específicos, en injusticias humanas, en situaciones que todo ser humano, llámese como sea, siempre existen particularidades. Estoy hablando simplemente de los eventos globales que Dios usa para preparar las cosas para su obra. Dios al final del día, repito, cada individuo es libre y aún en los mejores escenarios podemos tomar decisiones en contra de Dios. Y eso Dios lo respeta porque nos dio el libre albedrío, aunque fuera para mal de situaciones. Entonces, cuando Europa es colonizado por Inglaterra, Inglaterra extiende sus dominios por todo el mundo. Tan es así que hasta el día de hoy conocemos la famosa frase que dice, el rey de Inglaterra puede decir que el sol no se pone sobre el imperio británico. Es una declaración que inclusive se dio en 1916 o 12, 17 por ahí, cuando Inglaterra tenía prácticamente colonias en todo el globo terráqueo, ¿verdad? Por eso decía, el sol no se pone sobre el imperio británico, es decir, aunque era de noche, en Europa había presencia inglesa en América. Y bueno, todo esto lo preparó Dios, repito, para poder abrir las puertas políticamente, escúchenme bien, para abrir las puertas políticamente. No estoy diciendo que todos los funcionarios de Inglaterra, todos fueran cristianos, no, porque hubo muchas cosas que no fueron buenas, pues, ¿verdad? Pero lo que tenemos que reconocer es que abre el camino político para que los verdaderos cristianos puedan viajar a todas partes del mundo a llevar el evangelio. Esa es la verdad. Y por eso era tan importante ver cómo la mano de Dios estuvo en la historia. Y es algo que podemos ver en la historia. Tan es así que después de que estuvo como reina Isabel, tomó el trono un rey llamado Jacobo I. Y él fue el que escribió la Biblia en el inglés, que hasta el día de hoy, en cualquier país de habla inglesa cristiano, usan esta Biblia porque fue una Biblia tomada de los manuscritos de Antioquía, de los cuales también hemos hablado mucho, de los cuales viene la línea confiable. Ahora, después de hablar de este escenario político mundial, vamos a ver nada más rápidamente un movimiento que Dios va a usar para preparar el siguiente grupo que les he dicho de los moravos, que también tuvo que ver con los menonitas, pero vamos a correr ahora en este punto, el movimiento pietista de Alemania, donde ya el escenario para el evangelio ha bajado la persecución y se puede tener cierta libertad para proclamar el evangelio. Hay un hombre llamado Felipe Jacobo Spener, que vivió de 1635 a 1705, y bueno, este hombre, primeramente, como lo he dicho, no era un reformador. Su único deseo de este hombre, cuando estaba en Alemania, fue entrenar a gente para enviarlos al campo misionero. Este aspecto es muy importante, hermanos, porque hasta el día de hoy el corazón de la iglesia debe de ser la obra misionera. Con esto vamos a terminar cuando hablemos de la iglesia de Filadelfia, que todavía faltan muchas transmisiones para ello. Pero vemos que este hombre empezó a ser un pionero en esta visión de que el evangelio no era para construir iglesias, era para proclamar el evangelio a toda etnia. Empezó a celebrar reuniones devocionales llamadas Collegia Pietatis, y es donde viene el asunto de los pietistas. ¿Qué significa Pietatis?
significa de la fe, reuniones basadas en la confianza del Evangelio, y de eso viene la palabra, por eso se llaman pietistas. Ahora, él creía, este hombre, lo regreso, Felipe Jacobo Spener, él creía que el problema de las iglesias que ya estaban empezando a formarse, les faltaba y decaían porque les faltaba una fe real para expresarla en la vida del creyente, que ese es mi anhelo al estudiar la historia de estos hombres que reflejaron una fe real en la Biblia y no algo teórico. Él promovió la lectura de la Biblia, quiso poner en práctica la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes. Y eso lo hablé un poquito en la transmisión pasada. ¿Y qué significa eso? Que Dios no ha dejado el ejercicio del cristianismo y de las verdades para vivirlo en un grupo selecto de personas. Dios ha puesto en la iglesia maestros, pastores, y cumplimos nuestra función, pero eso jamás sustituye el sacerdocio personal que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Tú y yo tenemos el mismo acceso a Dios. Yo no estoy más cerca de Dios que tú. Esto es una mentalidad pagana, ¿sí? Pensar que los líderes están más cerca de Dios, eso es muy lejos de la Biblia, porque la Biblia nos enseña que el velo se abrió de arriba abajo cuando Cristo murió y ahora somos sacerdotes, porque hemos nacido de nuevo gracias al sumo sacerdote Jesucristo. Y este hombre, ¿verdad? Contrario a lo que todavía había en la iglesia protestante, él dijo, no, tenemos que leer la Biblia y tenemos que tener bien claro que no dependemos de otro ser humano para mantener una relación personal con el Dios de la Biblia. Y bueno, primera de Pedro 2:9 habla del sacerdocio del cristiano. Dice que somos real sacerdocio, nación santa, y habla de los cristianos. No está hablando de un grupo selecto que según esto nos tiene que controlar la verdad de Dios. Ahora, aunque el origen de él sí era luterano, tenía muchas diferencias claras con respecto a las verdades de la Biblia. Él tuvo que huir de la persecución en Berlín, en donde, bueno, obtuvo después un cargo en una universidad, la Universidad de Halle, no sé cómo se diga, mejor lo digo literal, Halle o Halle, la cual le llegaría a ser el centro del pietismo hasta la fecha de su muerte. ¿Qué quiero decir? Que Dios estaba usando centros universitarios para capacitar a la gente en la verdad. Ahora, quiero decirles que la Universidad de Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo entero, fue fundada por cristianos, verdaderos cristianos. Hoy en día es una de las que más promueve el ateísmo. Esa es la guerra espiritual, ¿verdad?, que Satanás ha dejado. Pero Harvard fue fundada por cristianos. Y bueno, esta universidad fue un bastión para la predicación del Evangelio. Esta universidad se usó como entrenamiento misionero. Ahora, otro hombre que fue pietista es Augusto Hermann Frank. Él vivió del 1663 a 1727. Y bueno, en este tiempo Dios empezó a usar una gran efervescencia misionera. Y él fue un profesor de hebreo en la Universidad de Leipzig. Luego él también fundó una escuela bíblica que causó un despertar entre los ciudadanos. Qué interesante, ¿no? Porque, no quiero hablar de política, pero muchos detractores de Trump lo acusan pues, de intolerante, de ser un incendiario con sus palabras, y eso es cierto. O sea, es un tipo que le encanta la polémica. Pero ¿saben qué hizo él? Algo que por años se había dejado en Estados Unidos, regresó la oración a las escuelas. Antes estaba prohibido, antes de él, no, tienes que respetar cualquier religión, y no, hay que respetar, y ese respetar es quítalo. Qué ironía, ¿no? Pues si respetas, deja que el que es cristiano ore, y tú no ores, o sea, pues tú vete cuando están orando. No, o sea, respetar es quítalo, porque quieres imponer una religión. Bueno, a lo que voy es que algo positivo de este hombre, en medio de sus locuras, y ni sé si es creyente, y eso es irrelevante para el punto. A lo que voy es que qué importante fue en Estados Unidos, en el comienzo de su fundación,
que el cristianismo era parte de sus cimientos. Y en las escuelas era parte, bueno, ahora regresó, orar y poner en las manos de Dios a la nación. Inclusive, cuando un presidente americano toma la presidencia, le hacen jurar un voto sobre la Biblia. Ahora repito, yo sé que al final del día muchos ni cristianos han sido y se han burlado de eso, pero a lo que voy es a las bases de dónde viene todo eso. Obviamente a través del tiempo, pues todo se ha distorsionado y ha perdido su valor. Pero bueno, este hombre fundó una escuela bíblica que causó un gran avivamiento. Después él fue nombrado, ¿verdad? Como el líder de la Universidad de Halle otra vez en 1692 y la convierte en un centro, si ya de por sí era, con este hombre se posiciona más como un centro de influencia pietista. Ahora, él funda escuelas y él se enfocó en las necesidades de los pobres, orfanatos y otras instituciones. Y es interesante, hermanos, porque hoy en día vivimos en un tiempo de humanismo, ¿verdad? Y se le da más valor a los derechos del hombre que a los derechos de Dios. Esa es la realidad de la historia de la iglesia actual o de la sociedad actual, ¿verdad? Están los derechos del hombre por encima de los de Dios. Ahora, eso no quita que el verdadero cristiano que ama a Dios, no quita que ame al prójimo. Es el segundo y más grande mandamiento. El primero es amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Y en verdad, hermanos, creo que nuestras iglesias tienen que tener una mayor sensibilidad a las necesidades reales de la gente. Cristo dijo que los pobres estarían siempre entre nosotros. Cuando criticaron a María cuando rompió el vaso de alabastro, ¿se acuerdan? Y que lo usó para jugar al Señor. Lo criticaron, no, se hubiera vendido y dado el dinero a los pobres. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y qué dijo Cristo? Dejad que esta mujer lo haga porque se ha adelantado a mi muerte. Porque a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Al final del día, en realidad, la actitud constante de un cristiano es ser sensible a las necesidades de la gente pobre. Entonces, este hombre hizo escuelas para pobres, hizo orfanatos y otras instituciones enfocadas al beneficio de su ciudad, de su comunidad. Para su muerte se dice que ya atendían en los orfanatos más de 5,000 niños. O sea, eso habla de una verdadera carga humana. Obviamente, ¿qué dice la Biblia? Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Así que obviamente, en esos orfanatos se respiraba un ambiente cristiano, donde el énfasis era darle a estos chicos el fundamento de una relación con Dios. Porque aunque ellos tristemente fueran desafortunados en su vida, hablando de no tener una familia, ahora contaban con la fe verdadera que les iba a dar una identidad para tener una vida adulta estable. Aunque no hubieran tenido padres, tenían al Padre Celestial guiando sus vidas. Esa es la realidad del ser humano hasta el día de hoy. Puede haber humanos que en sus vidas, lamentablemente, hubo una ausencia de la figura del Padre, pero qué hermoso es ver que Dios es nuestro Padre. Y no hay mejor Padre que el Padre Celestial, ¿verdad? ¿Qué Padre es nuestro Padre? Y deberíamos estar agradecidos por esa relación. Para terminar, ¿qué podemos decir? Mucho de la historia. Y repito, quizás para muchos no será relevante todo esto, pero creo que es importante ver cómo se encarna la verdad de la Biblia. ¿Qué podemos decir? Es contundente ver la mano de Dios para preparar la puerta abierta al Evangelio, colocando soberanamente a Inglaterra como el imperio mundial. Inglaterra, una nación que tuvo la Biblia en su mano y que facilitó el movimiento misionero que Dios emprendería en los siguientes 200 años, del 1700 al 1900. Como vimos ya, el movimiento menonita
y el movimiento pietista, vamos a ver que a partir de este tiempo Dios empezó a proclamar su palabra a través de un mundo con libertad, en donde hombres y mujeres dispuestos a obedecer a Dios llevaron el Evangelio. Y repito, como lo veremos en transmisiones siguientes, es gracias a estos hombres que pagaron el precio y obedecieron que hoy estamos aquí nosotros, aquí sentados, porque fueron hombres que no se quedaron en la comodidad de sus ciudades o de sus iglesias, sino que se incomodaron saliendo a otras culturas, a otros países lejanos. Inclusive tenemos que reconocer que antes del siglo XIX, viajar de América o de Europa a América eran meses, no era algo sencillo. Y las enfermedades, cuidado, ¿verdad? Si hoy en día sufrimos con lo de la pandemia del coronavirus, no tenemos ni idea de lo que eran las enfermedades en ese tiempo, ¿verdad? Muchos misioneros, como vamos a ver en las siguientes transmisiones, muchos misioneros murieron por enfermedades que contagiaron, se contagiaron en los lugares a donde llegaron a servir. Otra realidad, pero que lo hicieron por amor a su Señor. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, pues te damos muchísimas gracias por poder tener esta oportunidad de aprender de esos hombres que dieron la vida por ti, por la causa. Gracias Dios, porque aunque sabemos que muchas cosas en este mundo no las entendemos, y hablo inclusive de lo político, de las guerras, tantas cosas terribles, increíble ver cómo tú también has tenido tu mano poderosa actuando para que tu propósito, para que tu palabra siga teniendo esa libertad. Pero aún así sabemos, Dios, que hay lugares donde Satanás ha ganado terreno. Pienso en esos países donde está prohibido, Señor, ser cristiano, donde está prohibido tener una Biblia. Padre, ten misericordia de esos países. Te damos muchas gracias porque México es un país libre. Aunque podamos decir que hay problemas, que hay un control de la economía, bla, 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 somos un país libre de expresión. Nadie puede venir aquí ahorita y prohibirnos proclamar tu palabra. Podemos leer la Biblia, podemos decir que somos cristianos, hay lugares donde podemos ir y comprar Biblias, porque es un país libre. Gracias Dios, porque son cosas que a veces pues no las valoramos, no le vemos el valor que tienen, pero te agradecemos Dios por ver la historia, el hermoso privilegio que tenemos de predicar tu palabra y tener una Biblia en nuestras manos. Ayúdanos Dios a mantener un corazón enfocado en lo que vale la pena y podamos seguir adelante para honrarte y glorificarte. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues mis amados hermanos, seguidores de Cristo, gracias a Dios por una transmisión más. Les animo a seguirse cuidando. Seguimos, pues bueno, la realidad es de que esta pandemia pues no tiene un control. Hemos visto que los contagios siguen arriba de 4,000, 5,000 en nuestro país. ¿Y qué puedo decir de otros países? Las muertes siguen siendo una realidad. Entonces tenemos que seguir velando, cuidándonos y bueno, esperando que pronto el Señor pues dé ya una tregua en esta situación. Pues los espero para la siguiente transmisión. Que Dios me los bendiga. No dejen de conectarse en las transmisiones con las mujeres, con mi esposa, también los jueves como iglesia en nuestro tiempo de oración. Y pues bueno, siguiendo en contacto, deseando que pronto el Señor pues dé una salida a esta situación. Hasta la próxima transmisión y que Dios los bendiga.